Estoy en vivo ahí, sí, me parece que sí. Hola, hola. Bueno, como siempre, les cuento que hacemos estos vivos de forma espontánea, porque la verdad que a veces los vamos organizando durante el día, pero amamos hacer este Despierta tu Luz. Así que vamos a ver si hoy Instagram tiene ganas y podemos recibir a Rodolfo de Espacio de Eva para hablar de un tema enorme, como todos los temas que traemos acá a la cuenta, que la verdad amamos. Ahí te veo, Rodolfo. Ahí está, perfecto. Espérenme un segundito a ver si podemos. Vamos a ver, vamos a pasar a la acción. Vamos a acompañarlos a que, por supuesto, desde nuestra mirada, nuestra experiencia, podemos pasar a la acción. A ver qué implica esto, ¿no? Bueno, a mí me da ahí que estoy esperando. Recién sonaba. Turr. Vamos a ver ahí si puedo conectar con Rodolfo. Vamos a esperar un segundito más. Hola, hola, los que me están saludando. Hola, hola. Qué lindo verlos. Sí, amo hacer estos vivos. Amo hacer vivos. Amo comunicar y estar acá. Bueno, está enojadísimo Instagram. No me deja sumarlo. A ver, ahí sí. Ahora, ahora sí, no podía ser que no pudiéramos hacer el vivo. Hola, Rodolfo. Bueno, tantísimo ratito sin verte. Estábamos conversando un rato antes, a ver, bueno, para encontrarnos acá y poder encontrar este huequito de este Despierta tu Luz. Saben que es un espacio en el que traemos, no intentamos, traemos desde nuestra experiencia, nuestra mirada, lo que sentimos que podemos compartir, podemos hacerte llegar, podemos invitarte a reflexionar y hoy elegimos pasar a la acción. Bueno, Rodolfo, a ver si me hablas un poquito, a ver si te puedo escuchar bien. Mira, Cecilia, lo primero que te voy a comentar es que no te puedo ver, te puedo escuchar con bastante Perfecto. dificultad, pero no te puedo ver. Así que, bueno, como una entrevista de radio, acá estamos. Perfecto, yo te veo perfecto, así que si me escuchás, hacemos como en la radio. Rodolfo, bueno, vamos a aprovechar este ratito que Instagram a medias, pero nos está dejando hacer este vivo. Y gracias por los comentarios que nos dejan en las dos cuentas. Si bien siempre también queda en una, pero nos pueden encontrar en las dos cuentas, nos pueden ir buscando. La subimos a YouTube, tenemos ahí hermosos comentarios de los encuentros, así que gracias, gracias. Bueno, Rodolfo, empecemos de lleno, así aprovechamos esta media horita. Y contame desde vos, ¿no? Este tema que es un montón en la vida de todos y que es un montón en la nuestra también, y que es pasar a la acción. Sí, Cecilia, justamente eh, eh, en todos aquellos que estamos en búsqueda de querer mirarnos, de mirar hacia adentro, en donde es necesario sí o sí hacer un silencio, hacer una pausa para poder de ese modo reflexionar acerca de lo que soy, de, para qué, la pregunta que nos hemos hecho, creo yo, todos los hombres y mujeres en la historia de la humanidad, digamos, para qué estamos, para qué existimos, cuál es el propósito de esta vida. Bueno, si te has hecho estas preguntas, si nos hemos hecho estas preguntas, seguramente nos hemos encontrado con muchas personas, con muchos sabios, con muchos maestros que requieren de un importante silencio, en muchos casos apartarse, no solo en su pensamiento, sino apartarse también físicamente, vivir en lugares donde hay mucho silencio, por ejemplo. Eh, y esto nos trae a lo que un poco hemos puesto como excusa en este encuentro, que es, bueno, tengo que pasar a la acción. O sea, cómo todo esto que yo siento, este silencio necesario, esto que muchas veces lo construyo en gran parte a través de mis pensamientos, de reflexionar, de tomar conciencia de lo que está sucediendo, de lo que me sucede a mí. En esta instancia de estar pensando permanentemente, llega un momento en el que es necesario pasar a la acción. Eh,
no actuar porque sí, no actuar porque sin ningún sentido, no actuar en automático, quizás eso es lo que tendríamos que poner en duda si es conveniente. No, estoy seguro que no es conveniente actuar en automático, sino tomar una cierta pausa, una cierta distancia, para que de ese modo, si nuestras acciones sean lo más consecuente posible con aquello que estamos pensando. Sí, sí, está buenísimo y comparto y como para hacer un poco también una introducción de mi parte, pasar a la acción desde mi mirada es salir de la mente, salir de esta mente, ¿no? Salir del pensamiento. Esto implica salir del pensamiento rumiante, salir del pensamiento constante, salir de ese pensamiento pasivo. Es poder salir de esta mente en la cual además se empieza a generar, cuando nos quedamos solamente en el pensamiento, se empieza a generar el famoso bucle de pensamiento. Es como que entramos en esa espiral que va creciendo y que lo único que hace es retroalimentar nuestro sentir. Cuando estamos instalados en la mente, cuando estamos instalados en el pensamiento, nos sentimos realmente abrumados, nos sentimos extenuados, sentimos que no podemos más. Y empieza a pasarnos algo un poco contradictorio. Decimos, ¿cómo puede ser que no pueda más? ¿Cómo puede ser que las cosas no me salgan? ¿Cómo puede ser que no pueda materializar, que no pueda terminar de concretar si yo estoy haciendo? Porque empezamos a confundir este estar en la mente, este estar permanentemente pensando y pensando y pensando con estar haciendo. Como vos decías recién, una parte de nuestro trabajo, por supuesto, es pensar. Sí, le dedico un tiempo a pensar aquello que voy a hacer, aquellas decisiones que voy a tomar. Pero pasado esa primera instancia, necesitamos pasar a la acción. Necesitamos hacer. Como decías vos también recién, esto no es hacer cualquier cosa, hacer porque sí. Pero hay algo que la vida me ha ido mostrando a lo largo del camino y que lo comparto desde la absoluta experiencia. No nos quedemos en creer que la claridad precede a la acción, sino poder ver que muchas veces la claridad, o en mi caso la mayoría, la claridad surge de la acción. Es decir, cuando yo empiezo a dar los primeros pasos, cuando yo empiezo a moverme, cuando yo salgo de la mente, cuando salgo del pensamiento constante y empiezo a andar mi camino, entonces en ese andar, en ese caminar, yo empiezo a ver, empiezo a sentir claridad, empiezo a encontrar ese hacia dónde. Nos pasa a la mayoría que queremos tener todo el caminito diseñado, todo resuelto de antemano, toda la claridad, toda la luz para ponernos en movimiento. Y eso es una mentira que nos arma la mente. Eso es una mentira, eso no pasa. Digo, salvo excepción, como digo siempre, no pasa. ¿Qué necesitamos para pasar a la acción? Salir de la mente y hacer un primer paso. Y acá la invitación es dejar de pensar en pequeños pasos, chiquitos pasos, un pasito o un paso enorme. Es hacer esa acción que nos saque del lugar, acción concreta. Rodolfo, te aviso que te dejo hablar porque sé que no me estás viendo, estamos como en la radio. No esperes a que todo esté en calma para actuar. Actúa y la calma te seguirá. Me gustó mucho esa frase proviene de la sabiduría taoísta, en que un poco va en consecuencia con lo que vos estabas mencionando recién, Cecilia. A veces tenemos la idea, y es eso, es solamente una idea, un pensamiento, de que ya tenemos que tener todo el camino recorrido en nuestra mente, y eso es imposible. Y además sería aburridísimo, porque sería sentarnos entonces, bueno, me voy a sentar con una hoja y un papel, voy a anotar en mi vida lo que quiero lograr, dos o tres cosas, y todo va a ser así tal cual como yo lo he pensado en el momento. Eso no es la vida es muchísimo más que eso, es mucho más rica y mucho más interesante que eso, y justamente el hecho de pasar a la acción, de llevarlo a la acción, nos va a poner realmente en situación de llevar que nuestra atención plena, esta búsqueda, que particularmente tengo, esta búsqueda de conciencia plena, no sea para quedarme quieto, no sea para resolverlo en mi mente,
sino que sea mi propio andar, mis propios pasos, mis propios movimientos, aquellos que me van a hacer entrar en una real conciencia de quién soy. Y seguramente en el transcurso de ese actuar van a suceder un montón de cosas, muchísimas, que no tenemos previstas, que no estaban en nuestros planes originales y ni siquiera nos habíamos imaginado. Y justamente es quizás eso lo que tenemos que tratar de lograr, apropiarnos, verlo ver de frente ese inconveniente, ese problema, mirarle en la cara, y preguntarle si hace falta, qué es lo que me está mostrando, qué es lo que yo tengo que aprender, qué es lo que yo tengo que trascender para seguir en mi camino de evolución. La mente tiene mucha prensa en nuestra sociedad. Pareciera que aquí en la mente se resuelve todo. Y en realidad no es así. La mente es solamente eso, es una construcción, son algunas ideas que tenemos cada uno de nosotros. Sí, es maravilloso que podamos construir esas ideas. El problema es si nos creemos que nosotros somos esas ideas. En realidad nosotros somos algo mucho más rico que eso. Y justamente pasar a la acción nos va a demostrar el valor y el poder que tenemos cada uno de nosotros. Es que sí, bueno, estoy de acuerdo con todo lo que decías. Quiero hacer hincapié en esto, ¿no? Las situaciones de nuestra vida no cambian porque nosotros las pensemos. Esa es una fantasía enorme que tenemos. Por eso vuelvo a decir, como les decía perdón, lo que les decía hace un ratito. A veces estamos extremadamente cansados en relación a una situación que en nuestra vida queremos modificar. Pero cuando a esa persona le preguntamos, bueno, a ver, contame qué es lo que estás haciendo, por qué ese cansancio, porque a lo mejor las acciones que estamos decidiendo no nos están llevando, por ejemplo, a aquello que queremos conseguir. Y muchas veces la respuesta es porque no doy más de pensar. Entonces la pregunta es, pero ¿cuáles son las acciones concretas que estás haciendo? ¿Cuáles son aquellas pequeñas acciones que estás llevando adelante? Y no la podemos responder. ¿Por qué no la podemos responder? Porque no las estamos haciendo. Porque estamos en el plano de la mente. Y vuelvo a decir, eso es terriblemente agotador. Es enormemente valioso para nosotros como humanos, poder salir de la mente y pasar a la acción. Cuando nosotros logramos dar esos pasos, hoy uno, mañana otro, o esta semana uno, la semana que viene el otro, empezamos a generarnos confianza en nosotros mismos, porque empezamos a sentirnos que podemos, porque se empieza a mover la energía, somos energía, nos empezamos a correr de lugar y desde ese nuevo lugar entonces te empiezan a abrir un montón de posibilidades. Se empiezan a ver puertas que no imaginábamos, empieza a ponerse el universo en movimiento junto con nosotros, empiezan a aparecer las sincronicidades, decimos, ¿cómo de golpe puede ser? Hace 15 días estaba abrumadísima pensando y creyendo que estaba haciendo, y ahora con estas pequeñas acciones que hice, con estos movimientos que hice, de golpe hablé con mi amiga, me contactó con la otra persona, o si estaba buscando, no sé, me quiero mudar, de golpe me encontré en la calle con alguien que me dijo, pero no sabés que yo tengo un primo que de tal forma te puede dar una mano, o si cualquier situación, digo, a lo mejor la situación es que me quiero separar, por ejemplo, o que quiero emprender un viaje, o que quiero cambiar de trabajo, lo que fuere. Las sincronías empiezan a aparecer, la vida se empieza a mover acompañándonos. Pasar a la acción desde mi mirada no es por el hecho del hacer en sí mismo, es decir, de hacer porque nuestro valor está en la acción, sino realmente de movernos de lugar y empezar a darnos cuenta que ese camino se construye con acciones que son pequeños pasitos y que los vamos construyendo todos los días. Es fundamental poder romper con ese ciclo de pensamiento, con ese bucle de pensamiento. Recuerden que un pensamiento se va encadenando con otro. Eso empieza a generar un cansancio enorme, porque esos pensamientos son los que impactan directamente en nuestro sentir. Y como me siento es como actúo. Entonces, cuando estamos en ese bucle, pensé tanto que me abrumé y me cansé. Entonces no hice nada, junto un poquito de fuerza y pienso y me cansé y otra vez no hago nada. Necesito pasar a la acción. Por supuesto que hacer esto, la mayoría de las veces, no depende solamente de la voluntad.
Porque muchas veces realmente tenemos el deseo, tenemos la decisión, pero hay un montón de cosas que nos atraviesan, que tienen que ver con nuestra historia, que tienen que ver con lo vivido, que tienen que ver con lo aprendido, que tienen que ver con lo que traemos y etcétera. Entonces siempre vuelvo a hacer el mismo hincapié en esto, la importancia del autoconocimiento, la importancia del trabajo en nosotros mismos. Porque si yo me ocupo realmente de mí, yo voy a poder comprender, voy a poder tomar distancia y mirarme, mirar mi historia, entender que a lo mejor todavía hay algunos hilos invisibles que me atan con mi historia y que a raíz de eso quizás hoy no estoy pudiendo avanzar en la vida, o quizás situaciones vividas en la niñez, en la adolescencia, todavía están haciendo que esa inercia permanezca y no puedo salir a la vida. Pero esto lo voy a conseguir trabajando en mí, dedicándome ese tiempo, realmente dándole el valor y la importancia que eso tiene, Rodolfo. Sí, recién pensaba, Cecilia, cuando vos decís el cansancio que nos produce a veces solamente el hecho de pensar y eh, no haber llevado a la acción ninguno de esos posibles pensamientos. Esto, bueno, en nuestra escuela, en el espacio de EVA, eh, que dictamos instructorado, profesorado de Tai Chi Chuan, de Qigong, que esté inscrito dentro de la teoría de la medicina china. En medicina china se dice que, como en muchas otras culturas milenarias, tenemos que estar en armonía y en equilibrio para vivir, para tener una vida plena, realmente plena. Cada acción que realizamos, cada movimiento, ya sea voluntario o involuntario, es decir, asimilar un alimento no es algo que lo decidimos nosotros, simplemente lo hacemos, como decidir ir a visitar a algún amigo. Bueno, cada una de esas acciones nos demanda energía. Ahora bien, el pensamiento, el ruido mental es lo que más energía nos demanda. Y es totalmente lógico que después de darle vueltas a un tema y no poder tomar una decisión al respecto para avanzar, nos termina empastando, terminamos en el lodo, en el barro de los pensamientos y no podemos salir de ese lugar. Para eso, los grandes maestros siempre nos invitan a actuar, no porque sí, como vos decías recién, no por el mero hecho de, bueno, no voy a pensar, voy a actuar como una acción reflejo, sino como quizás podemos plantearlo también como una vía de escape. Y no se trata de hacer mucho, se trata de hacer lo justo, lo necesario para ese momento. A veces tenemos, como lo habíamos comentado al principio, a veces tenemos la idea eh, que si hacemos cosas tienen que ser grandísimas, que tienen que cambiar la historia del mundo, que tienen que cambiar, que me van a cambiar a mí completamente de un momento para otro. A veces, si somos más humildes, si somos menos pretenciosos en este sentido, quizás una pequeña acción, algo muy pequeño, pero que sí esté en coherencia, en concordancia con nuestro corazón, con lo que realmente queremos, que esté en la dirección de aquello que estamos buscando, quizás esa puede ser una nueva posibilidad que se nos abre y a partir de esa nueva posibilidad, como vos decías recién, Cecilia, se van a desplegar miles de sincronicidades y señales que tenemos que estar dispuestos para poder leer y asimilar. Sí, yo creo que si realmente esto que decías, ¿no? Con humildad y entrega a la vida, empezamos a dar los primeros pasos para movernos hacia aquello que queremos y realmente nos rendimos en ese sentido, nos rendimos al camino, haciendo nuestra parte, haciendo estas acciones de las que hablamos, la vida nos sorprende. Y nos abrimos a que muchas veces tenemos de antemano, bueno, yo voy a hacer esto, ahora esto, o lo que quiero como objetivo final es esto. Y a veces la vida nos va mostrando en ese camino otras situaciones, nos va acercando personas,
nos va mostrando quizás algo que nosotros no podíamos ni imaginarnos cuando vimos el primer paso, y que está en coherencia con quienes somos y que es lo exacto y preciso para este momento de nuestra evolución, pero a eso lo vamos a descubrir en la acción. Eso lo vamos a descubrir andando el camino. Este año yo viví una situación, vos lo sabés, muy particular, bueno, no viene el caso como desarrollar el ejemplo, pero en la que realmente me sentía abrumada, abrumadísima, créanme, cansada, cansadísima, y tenía todo en la mente. Pero sobre todo, el impacto que eso estaba teniendo en mí era el miedo. Estaba en un punto tal de sentir miedo, de sentir estancamiento, de no saber por dónde empezar. Y en un momento me dijiste, ¿por qué no haces esta acción? Y yo dije, sí, porque no sé, no se me ocurrió, o porque no sé cómo hacerlo. Bueno, planteate esto, que vos ya sabés hacerlo, que ya lo hiciste en otro momento, que sabés cómo organizarlo. Cuando di el primer paso, cuando hice lo mínimo que tenía que ver con pasar a la acción, sentí realmente que así un cuenco de agua caía sobre mi cabeza, que las ideas se enfriaban y fue realmente luminoso. Y eso es lo que nos va llevando, ¿no? Esas pequeñas acciones que nos van sacando de ese lugar agotador. Recuerden que ahí donde ponemos el foco va toda nuestra energía. Entonces, también los invito a que revisen a dónde están poniendo su foco. ¿Lo están poniendo en el problema o lo están poniendo en la solución? ¿Lo están poniendo acá en la mente que no para, que no para, que no para y es un pensamiento rumiante atrás del otro? ¿O lo estoy poniendo en esa firme decisión de decir, bueno, a ver, ¿cuál es mi próxima acción? ¿Cuál es esa acción chiquita que voy a hacer? El ejemplo creo que lo he dado anteriormente, pero me parece maravilloso y simple. En una consulta que tuve, trabajando sobre algo muy puntual, que era esto de salir de la mente. Alguien que realmente quería empezar su emprendimiento, quería poder pasar a, bueno, su emprendimiento que tenía que ver con repostería y demás, pero claro, estaba todo acá, era tanto el miedo al que dirán, a la mirada del otro, a, bueno, un montón de cuestiones profundas que fuimos trabajando. Pero cuando pudo hacer su primera acción, cuando pudo llamar a su amiga y decirle, mira, este es mi proyecto, ¿te animás a hacerme el logo? Porque hacía diseño. Sí, por supuesto. Y se abrió su Instagram y empezaron a seguirla y subió su primera torta y empezaron los pedidos. Y se empezó a sorprender hacia dónde iba su trabajo y se empezó a sorprender con aquello que la vida le iba mostrando, a partir de una pequeña acción. Pero recuerden, las acciones tienen que ser concretas. No, bueno, yo estuve pensando en llamar a mi amiga. No, yo siempre les digo, pregúntense el viernes cuáles fueron las acciones que hicieron en pos de aquello que quieren conseguir. Entonces, el viernes mi acción tiene que ser llamar a mi amiga, no pensar que voy a llamar a mi amiga. Eh, a veces es complejo, sí. Y como dije antes, estamos atravesados por un montón de cuestiones. Y a veces se trata de no darle más vueltas. Soltar, soltar, soltar. Duelar a quienes fuimos. A esa que pensaba, esa que fui, la duelo, la dejo ir. Y realmente dar esa pequeña acción, dar ese pequeño paso. A veces pasa, Cecilia, me trae a la memoria al pensamiento dos cosas. Por un lado, salir de ese lugar que algunos le llaman esa zona de confort, que es solamente el pensamiento. Eh, Aunque no parezca, ese lugar del solo pensamiento, si lo analizáramos, es sumamente complejo de por qué es que no podemos pasar a la acción. Porque allí, en el solo pensamiento, las posibilidades resultan infinitas. Ahora, en la acción van a ser concretas, va a ser una o dos, no van a ser infinitas. Eh, y esto es algo que tenemos que saber que es así. Eh, ¿A qué me refiero? Cuando, en el caso, me sucede con mis alumnos, les muestro un nuevo movimiento de Tai Chi Chuan de Qigong, eh, y lo tienen que practicar. Y cuando me encuentro el tiempo les digo, bueno, lo practicaste, no, es que me salió tan mal o me salió tan feo que no lo quería, que no lo quise hacer más. Eso es algo llamativo y es algo muy perverso, creo yo, que nos hemos generado entre nosotros mismos como humanidad. Esta idea
de que no nos vamos a equivocar. Por supuesto que nos vamos a equivocar. Por supuesto que si nosotros queremos tener un emprendimiento, como vos mencionabas recién, Cecilia, en algún punto algo no va a salir como uno se lo imaginaba, o que uno le puede llamar que una equivocación o un error que cometimos, o una frustración que vamos a tener. Pero eso es parte del camino. Es algo que no lo podemos evitar. Sería muy poco honesto de mi parte decirle que eso no va a suceder. Eso va a suceder. Pero en la medida en que confiemos que nosotros somos mucho más que ese posible equivocación, para darle un nombre, que esa frustración que nos sucedió en ese momento, nosotros somos mucho más plenos, somos mucho más ricos, somos más poderosos y lo vamos a poder sobrellevar. Entonces, eso nos quita un enorme peso de nuestra espalda, nos quita mucho peso esta mochila de condicionamientos que a veces tenemos y que no nos permiten avanzar. Así que mi invitación, Cecilia, es actuemos en presencia, actuemos con el corazón, empecemos por pequeñas cosas. Cuando nosotros le queremos enseñar a un niño en el colegio que aprenda, no empezamos por lo más complicado, empezamos por lo más simple. Bueno, así tiene que ser nuestro recorrido en cada cosa que nosotros nos propongamos. Y de ese modo vamos a poder crecer mucho mejor. Sí, es hermoso lo que decís, porque es una invitación a tenernos paciencia, es una invitación a tratarnos amorosamente, a mirarnos, como dijiste recién, como esos niños que están aprendiendo, que están dando los pasos, y yo voy un poquito más allá de lo que dijiste, yo creo que no es en un punto las cosas no van a salir lo que esperamos. En muchos puntos las cosas no van a salir como esperamos, pero nos van a sorprender. Créanme que la vida nos va a sorprender cuando empezamos el camino, cuando vamos haciendo, ¿no? Ese camino todos los días con todos esos pasos. Reconocer nuestra divinidad, como les digo siempre, recordar que estamos siendo siempre acompañados, asistidos, que no estamos solos, y después acá no hay nada que demostrar. No, no tenemos que poder solos. Hay que aprender, perdón, a pedir ayuda, a decirle a un otro, che, mirá, no me sale, no sé cómo hacerlo, dame una mano, o quizás tengo un amigo que esté en algo parecido y le puedo decir qué es lo que te funcionó. Por supuesto, siempre mi recomendación es pedirle una mirada o pedir ayuda a aquellas personas que resuenan con nosotros, que sabemos que en este momento en el cual, perdón, nos sentimos vulnerables, nos sentimos quizás un poco más expuestos, van a mirarnos amorosamente, van a acercarnos una palabra amorosamente. También está muy bien aquellos que dicen yo prefiero por ahora no contárselo a nadie o a uno o a dos, está muy bien, nos sentimos más protegidos, nos sentimos contenidos. Y como decía hace un ratito, reconocer a lo que vos dijiste un par de veces hoy, que somos enormes, que nuestro poder es enorme, que podemos hacer las cosas. Pero bueno, ser humanos no es tan fácil, estamos acá, estamos en este plan, en esta encarnación, y tenemos que poder llevar a la acción para concretar aquellas cosas que queremos. Gracias, Graciela, muchísimas gracias. Y ahí en los comentarios de los saludos, muchísimas gracias. Así que esa es nuestra invitación, desde nuestra experiencia, que nos animemos a pasar a la acción, que nos animemos a poner el foco en aquello que queremos, que nos animemos a descansar en Dios, en la conciencia superior, en cómo cada uno lo nombra, sabiendo que hay un camino, que hay un propósito en la vida de cada uno, en conexión permanente con nuestro sentir, no con la mente, ¿no? Poder conectar con lo que sentimos, realmente conectar con el alma que nos está susurrando, diciendo, mostrando, tratar de sacarle de vez en cuando este tamiz de los pensamientos y conectar verdaderamente con el sentir y acompañarnos amorosamente, sostenernos amorosamente y tenernos paciencia. Muchas veces, no una, las cosas no salen como queremos, salen de otra manera. Confiar en que esa de otra manera nos está mostrando el camino y nos está llevando también. Gracias por compartir con nosotros. Es un placer realmente poder estar acá, poder acercarles un poquito de aquello que vamos hablando, compartiendo la experiencia. Los temas son enormes porque recién decíamos, ¿no? Todo lo que nos atraviesa y que hace que muchas veces no podamos pasar a la acción, es tanto a veces como personas hay.
porque tiene que ver con nuestra vida, porque tiene que ver con nuestros miedos, porque tiene que ver con tantas cosas que hemos vivido y que nos sentimos expuestos y que sentimos que las heridas se abren y que tenemos tantas expectativas y nos hemos hecho tanta película en la cabeza. Pero créanme, volver a nosotros, a conectar con nuestro sentir, a ocuparnos, a dedicarnos tiempo, a dedicarnos silencio, a pedir ayuda. ¿Cuál es el mejor camino? El que vos sientas. ¿Cuál es la mejor terapia? La que vos sientas cercana. En todas estas opciones que hay, ¿cuál es lo mejor? Confía en vos. Volvamos a confiar en nosotros, no en la mente, en nuestro sentir. Eso que te dices por ahí, dale bolilla. Dale bolilla que es por ahí. Rodolfo, cerrá con lo que quieras este hermoso encuentro. Una vez más, despierta tu luz y prontito nos vamos a volver a encontrar. Pueden dejarnos por privado si algo en especial quieren que hablemos o que compartamos desde la experiencia. Muchas gracias, Ceci, muchas gracias a todos los que siempre nos acompañan, ya sea ahora, conectándose en este momento, o que después con comentarios tan amorosos nos van dejando en Instagram. Muchas gracias a todos ellos. Bueno, para mí, de nuevo, Cecilia, una gran alegría que podamos seguir conversando, compartiendo esto. Creo que todo se resume en el amor. El amor es mucho más poderoso, mucho más fuerte que todos los miedos que podamos llegar a tener, y simplemente somos cada uno de nosotros una expresión de ese amor. Así que, así como le tenemos paciencia a un niño que está aprendiendo a caminar, que tropieza y se cae, y que muchas veces él mismo se ríe, y que nos causa gracia a nosotros, cómo se cae, cómo se levanta en el momento, bueno, ¿por qué no nos puede suceder a nosotros? Y también somos todos niños. Bendiciones y muchas gracias. Muchas gracias a todos. La próxima semana, si Dios quiere, nos volvemos a encontrar. Que terminen de manera maravillosa el día de hoy y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias, gracias. Chao, chao.